El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. El inolvidable Julio Jaramillo y también del inolvidable Juan Fernando Velasco, que está con nosotros. Don Alcides, ¿qué les parece? Tenemos un programa realmente especialísimo y que va también a estar en El Personaje del Viernes, no solo en Punto de Vista. Oiga, la verdad es que yo también como amante de la música me siento muy emocionado porque es la primera vez que está ocurriendo esta manera muy particular de presentar a alguien que ya no está en vida, ¿verdad? A darle vida. ¿Y a quién? Pues a un grande de la música ecuatoriana a nivel mundial y que usted le haya puesto vida realmente, ¿no? Con ese dueto que se está formando y que a lo largo de la entrevista usted va a poder explicar cuál es exactamente, cómo va a ser este dúo entre un fallecido y usted que todavía está en vida. Que todavía estoy aquí. Bienvenido, Juan Fernando. Muchas gracias a ustedes. Es un placer estar acá. Sí, la verdad es que este ha sido un proyecto increíble, ambicioso. Hablábamos ahorita hasta el micrófono porque siempre había esta duda, ¿no? Pero ¿cómo está la voz de Julio ahí? ¿Cómo se obtuvo? ¿Es una imitación? ¿Es generada por inteligencia artificial, etcétera? No, es la voz original de Julio, lo que grabara hace más de medio siglo. Lo que pasa es que cuando se grababa en multipista, había la posibilidad de volver a hacer, hablábamos ahorita, por ejemplo, este dueto entre Nat King Cole y su hija. Ahí teníamos la voz, o hay la voz original en multipista, ¿no? Entonces uno podía acceder a eso y volver a grabar. En este caso en particular, Julio no tiene nada, al menos nada que yo conozca, que esté en multitrack, ¿no? Y que pueda uno acceder a la voz separada, ¿no? Porque claro, si está con todos los instrumentos encima, es imposible tomar esa voz, o era imposible hasta que llegó esta herramienta que gracias a la inteligencia artificial puede separar, puede disociar de una canción todos sus elementos, y es así que pudimos acceder a esta voz separada y original de Julio. Y a partir de ello es que armamos este álbum que se llama Julio Eterno, en donde tenemos 5 canciones en las que cantamos, por increíble que parezca, con el gran Julio Jaramillo. Juan, es holograma. No. Esto es una tecnología que simplemente nos permite extraer la voz. Lo del holograma, y como bueno que me lo preguntas, tiene que ver con el siguiente desafío. Hay 3 desafíos aquí. Primero, obtener la voz de Julio. La segunda fue hacer el video en el cual Que aparece ya la imagen de él, ¿no? aparece una imagen creada digitalmente de él. No es de él, es una imagen creada digitalmente de él. Y es así que pudimos hacer este video en el que caminamos por su natal Guayaquil, por Quito, por Cuenca, etcétera. Y el siguiente desafío, el más complejo tal vez de todos, es la puesta en escena, el show en vivo. Ahí sí vamos a tener un holograma en donde una imagen de Julio va a aparecer en el escenario a la vista de los presentes, al lado mío, a la vista de los presentes, parecerá como que Julio está ahí efectivamente y cantará con su voz original. En dueto. Exacto. Y también uno por uno. Claro, no, cantamos juntos estas canciones de Julio Eterno, tocamos todos los músicos en vivo, y yo canto en vivo, y él, gracias a esta tecnología de los hologramas, será como verlo ahí. O sea, yo no sé si tú alcanzaste a verlo alguna vez a Julio en vivo, pero... No, yo no lo vi, la verdad, no. Claro, porque falleció en el 79, sí. 78. Exacto. Pero la gran... Y aquí tenemos a un también fanático de Julio Jaramillo. Más adelante lo vamos a que es Julio Ayala Serra, que es digamos, de estos, no sé cómo se llama, tienen un nombre los fans de Julio Jaramillo, pero así, pero... sí, bueno, que es fanático, ¿no? En todo caso, Alcides, ¿algo más antes de la pausa? No, siga nomás. No, quería decir que
Vamos a hacer una pausa comercial, Juan Fernando. Te interrumpí brevemente, pero ya aprovechemos que tenemos una pausa pendiente y regresamos inmediatamente. Está ya con nosotros también nuestra compañera, la máster Romina Ceballos Avellán. Romina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Andrés, Alcides, a nuestro invitado súper especial, Juan Fernando Velasco, y por supuesto, un muy buenos días para todos los que nos están escuchando por Radio Atalaya. Sí le gusta también la música de Julio Jaramillo. No soy tan fan, no soy tan fan, es verdad. ¿Y de la mía? ¿Y de la de Juan Fernando? Sí, sí. Es el claro. Juan bueno. Fernando. Un concierto en el Coliseo, en el Voltier Parladines, creo que yo tenía 8 o 10 años, me acuerdo que fui a uno de tus conciertos. Wow, Sí, bueno. sí. Y nos presentamos en Guayaquil este 6 de septiembre. 6 de Tienes septiembre. la oportunidad de volver a encontrarnos y recordar ese Claro momento. que sí, ahí estaré el próximo sábado. El próximo O sábado. sea, no este sábado que viene, Sí. El el siguiente. que sigue. Porque claro, este todavía es agosto, ¿no? Todavía es El agosto. primer sábado de El septiembre. 6 de digamos. septiembre, exactamente. Estupendo. Ya regresamos en un momento, amigos oyentes del Sistema de Emisoras Atalaya, con Juan Fernando Velasco y la presentación del concierto en homenaje, en tributo a Julio Jaramillo, pero que se llama Julio Eterno. Julio Eterno. Así Exacto. se llama, Julio Eterno. Ya regresamos en un instante. Una pregunta para Juan Fernando Velasco y luego continuamos con las preguntas de Romina Ceballos. Explícanos, para quedar súper claro con esto el dueto con Julio Jaramillo. Nosotros hemos escuchado duetos, pues, como decía Alcides, de Nat King Cole y su hija, Frank Sinatra con algunos cantantes, Elvis Presley también. Bueno, Frank estaba vivo cuando hizo ese álbum con Luis Miguel, con Bono, etcétera. Estaba vivo. Estaba vivo. Sí. Pero me imagino que un poco lo que tú explicabas, también debe haber dejado grabado Claro, voces por supuesto. separadas Por supuesto. ¿por qué esto es diferente en el caso de Julio? Como tú estabas explicándolo. Julio viene de una época en donde la tecnología, recordemos que algunos de estos tracks fueron grabados en el 50, en el 60, en Latinoamérica. En Latinoamérica. En donde se grababa, me contaba a mí Rosalino Quintero, yo tuve la oportunidad de que él grabe en el disco Con todo el alma que hice de Pasillos, y él me contaba y me decía, cuando grabábamos con Julio, nos poníamos todos frente a la grabadora que iba directo al acetato, digamos. Hagan de cuenta como que es un gramófono, pero al revés, ¿no? El gramófono es donde uno pone el disco y el cono saca el sonido. Aquí es al revés, el mismo cono, pero capta y va a la aguja. Entonces, me contaba, teníamos que quitarnos la ropa, ¿no? Nos quedábamos sin prendas de vestir del pantalón para arriba, porque la ropa absorbe el sonido, ¿no? Y entonces había un banquito, todos estábamos ahí apilados tocando, y en el banquito estaba Julio. Y cuando venía la parte del requinto, Julio se agachaba y yo me subía al banquito y tocaba el requinto. Esa era la tecnología que utilizaban en la época. Entonces, claro, está todo así de rústico, sí. Ujú. Entonces, después, bueno, fue mejorando. Hay cosas que están mejor grabadas en lo de Julio, pero no hay como ahora en multipista. Esto quiere decir que, claro, en una cinta, en esa época, en un canal estaba solita la voz de Julio, en otro canal el requinto, en otro canal la guitarra. Y entonces, claro, eso se guarda y después uno puede acceder a los canales por separado. Esto no sucede con la música de Julio, y la herramienta que se desarrolló recientemente, que se perfeccionó al punto de que se puede extraer cualquier instrumento, cualquier voz de cualquier canción que uno escuche, es lo que nos permitió tener la voz de Julio solita, inmaculada, digamos. Y ahí surge la idea de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Grabemos nuevamente, traemos a los mejores músicos, la mejor producción musical posible, y tomemos esa voz de Julio y volvamos a grabar estas 5 canciones. ¿Y van a mantener el estilo de Julio Jaramillo o se han hecho arreglos justamente para Bueno, esta? ese era un desafío, ¿no? Hasta dónde había que mantener los arreglos tradicionales,
y hasta dónde proponer algo nuevo, porque para hacerlo idéntico, uno dice, bueno, ¿para qué? ¿No? Claro, ¿Para sí, qué sí. tanto esfuerzo si está idéntico? Y tampoco podemos hacer una cosa que sea demasiado disruptiva, porque pues, claro, estamos hablando de un símbolo patrio, ¿no? Sí. Em, y entonces buscamos ese balance entre lo moderno. Si escuchas las canciones, te va a sonar a las versiones originales, o sea, tienen los requintos originales, tienen los estribillos originales, tienen la estructura original, pero tiene, por ejemplo, batería. ¿No? Si no te lo digo, por ahí no te das cuenta, no lo percibes como, es verdad, tiene batería. Entonces, eso es precisamente lo que buscamos, que suene con la mayor fidelidad posible, con la mayor calidad posible, con arreglos nuevos, pero que no se pierda esa esencia de las versiones originales. Juan Fernando, ¿y cómo nació esta idea? ¿Cuándo nació? ¿Y qué papel también pues ha jugado Julio Jaramillo en tu formación como artista? Bueno, Julio creo que ha jugado un rol fundamental en la comprensión de lo que es ser ecuatoriano para todos para todos nosotros, ¿no? Em, eh, Culturalmente, pero además yo como músico, digamos, siempre he tenido a el gran referente de la música de nuestro país. Hasta poco, cuando había discos, se vendían discos y había tiendas de discos en el mundo, tú ibas a cualquier tienda de discos en cualquier lugar del mundo, ibas a la sección latina, buscabas un poquito y siempre había un disco de Julio Jaramillo. Esa es su relevancia. No hay en Latinoamérica un país en donde no haya sido conocida su música, en Hispanoamérica en general. Eh, en Venezuela creían, y alguna gente todavía cree hasta hoy, que Julio era venezolano, o en México mexicano, o en Colombia, etcétera. Una relevancia en una época en donde las comunicaciones Claro. eran lentísimas, en donde incluso moverse, transportarse, era todo un reto que hayamos tenido un representante tan universal de nuestra música, pues siempre ha sido fundamental. Y claro, esto ha sido determinante para mí como músico, siempre ha sido como ese gran referente. Y hablando un poco pues también del orgullo que representa Julio Jaramillo y el orgullo que también representas tú, Juan Fernando, para Gracias. todos los ecuatorianos. ¿Qué se podría hacer en la industria musical para que más ecuatorianos puedan pues internacionalizarse? Que siempre ha sido como la deuda que hay para, para nuestros artistas ecuatorianos. Lo que pasa es que la nuestra todavía es una industria, pese a, pues tenemos muchos años haciendo música, todavía es una industria incipiente, ¿no? Una industria musical incipiente. Y eso hace que sea difícil exportar. Tiene que ver con un montón de factores, factores de nuestra idiosincrasia, de nuestra valoración de nuestra propia música ecuatoriana, del profesionalismo también que tiene que haber de todo el sector artístico de nuestro país. Pero hay datos que son pues, determinantes y decidores, como por ejemplo que más del 80% de la música que se escucha en nuestro país es extranjera. 80. 83 para ser exactos. Entonces, claro, cuando tú tienes un país que escucha 83% de música extranjera, hay un espacio muy pequeñito para lo que es. Ustedes tienen que pensar que la música es una industria como cualquier otra y pueden compararlo con la industria automotriz, por ejemplo. Si ustedes dicen, bueno, el 83% de los automóviles que se compran en Ecuador son hechos enteramente fuera de nuestro país, bueno, ahí tienes una respuesta de por qué la industria automotriz podría estar con problemas. O sea, es un comportamiento o un hábito de consumo Exacto. muy similar, ¿no? De preferir cosas extranjeras. Exactamente. La diferencia es que la industria automotriz está protegida, como cualquier otra industria ecuatoriana, como cualquier otra industria que cualquier país produce. Para eso sirven los aranceles, para proteger nuestras industrias. No hablo de una super protección paternalista como la de los 80 con todos los productos nacionales, De pero sustitución de importación. exactamente, pero sí, tiene que haber una protección porque si no las industrias, y esto lo hace desde, o sea, ahorita Donald Trump es famoso por todas sus políticas súper agresivas de protección a los productos norteamericanos, entonces no es algo ni novedoso, ni impensado, ni irracional probablemente proteger a nuestra industria. La industria de la música no tiene ninguna protección, ¿no? Pero en Frente, época, ¿no? Que en las radios
había que tener un porcentaje Durante el de música gobierno de Rafael Sí. Correa hubo Sí, Sí, sí. pero eso no fue una la ley de protección. comunicación. Eso fue una excusa dentro de la ley de comunicación para controlar a las radios, para tener un argumento para decir, bueno, esta radio vamos a clausurarla, vamos a no sé qué. Y siempre lo dijimos, ¿no? No hubo una real convicción con lo del 1 por 1. Por Claro, eso no porque pasó no vemos nada. los resultados. No pasó nada. Los resultados. resultados no sucede nada. De manera impositiva las cosas no necesariamente funcionan. Es más bien tiene que ver con los incentivos. Así que bueno, te daré una respuesta un poco más larga y medio técnica, pero tiene que ver con esto, con que, claro, tiene que haber más música ecuatoriana sonando. Es una responsabilidad de todos. También los artistas tenemos que lograr shows de calidad, producciones de calidad, apuestas de calidad. Y en eso, sin querer ser pretencioso, es lo que nosotros hemos intentado siempre. Este show que tú recuerdas en el Sí, Coliseo hace muchos es lo que años. justamente iba a eh, comentar. Nunca fue, más he vuelto a ir a un coliseo por un mira, concierto nacional. bueno, Bueno, tienes es un que buen punto. Sí, sí, sí. exacto. Entonces, Sí. hay que apostarle. La apuesta que le estamos haciendo para estos shows que se llaman Julio Eterno, en términos de infraestructura, de sonido, de luces, de tecnología, nunca ha habido en este país un show ni nacional ni extranjero que traiga esta tecnología de los hologramas, que permita presentar ahí a un Julio Jaramillo y que uno sienta que estuvo ahí y que lo vio, ¿no? Para quienes no tuvimos la suerte de verlo, es la oportunidad de que esté en el escenario, ir con los abuelos, el Me está papá, convenciendo para ir. Fue los abuelos, los papás. fue Imagínense ese momento de ir con no, no, y mis abuelos no están vivos, pero si pudiera los llevaría, o mis papás. Claro, que cuando Julio aparezca en el escenario y diga buenas noches, Guayaquil, y que cante con su voz y que esté ahí presente y que uno diga, bueno, lo estoy viendo, es Julio, es idéntico. Uno sabe que no es, pero se quiere convencer de eso, ¿no? Entonces, es un show con una producción que venimos trabajando 4 meses. Esto es un proyecto, todo un equipo técnico binacional, Ecuador y Colombia, para que todos los visuales, lo de los hologramas, el sonido, las luces, el montaje, la música, sea de calidad de primer nivel. ¿Y en el repertorio también van a haber canciones solo tuyas o va a ser todo el Sí, repertorio? no, por supuesto. O sea, cantamos, mira, ya tengo Bueno, 35 años en esta carrera, entonces tengo muchísimas canciones que el público no me Por perdonaría si yo... por eso pregunto. sí. No, no, no. Es un recuento de toda mi carrera, de mi música desde que era parte de Tercer Mundo, después cuando empecé como solista. Estarán todas esas canciones, ¿no? De que las primeras que escuchó la gente de mí, para que no me olvides, Dice, ¿no? De que no estás, Chaolola, tarjetitas cuando era parte de Tercer Mundo, las más nuevas, Yo nací aquí, Tú no me perteneces, etcétera. Todo el álbum de Pasillos también, vamos a hacer una sección en donde vamos a cantar pasillos, vamos a tener invitados especiales y obviamente la cereza del pastel, digamos, es el momento en el cual Julio aparece en este escenario y canta con su propia voz, y con los hologramas podemos percibir como que fuera él. La verdad es que es un show, así sea hasta por curiosidad, para ir y ver cómo cómo hubiera sido un show con Julio Jaramillo. Yo lo hemos estado ensayando y la verdad es que la piel se nos pone de gallina a todos los que estamos ahí cuando Julio aparece, habla, canta, interactúa con el público, conmigo, etcétera. Es un lujo poder tenerlo a Julio ahí en el escenario. Las 9:40, don Alcides Montilla. ¿Cuándo empezó el proyecto? ¿En qué año empezó el proyecto? El año nos ha tomado un poco más de un año en realidad este proyecto. Primero, Pero más antes, como ¿hubo alguna idea en el momento en que recibiste algún video de Julio Jaramillo? eso, hace un año. Hace un Hace un año yo año. recibí la voz solita de Julio y dije, ¿cómo hicieron esto? Y ahí me explicaron, hay una herramienta que hoy nos permite hacer esto. Yo me tomé, perdón, eso me pasó hace 3 años y medio. Ahora que lo dices así, sí, 3 años y medio. Sí, ahí Yo, estamos, ahí estamos, exactamente. ahí estamos. Y yo, la verdad es que lo pensé mucho y dije, no lo voy a hacer, porque es demasiado pretencioso de mi parte querer cantar con Julio. Eso es lo que yo sentía, ¿no? Me parecía que
hermoso el proyecto, pero dije, no me puedo poner al nivel de Julio, ¿no? Y la gente de mi entorno, mi equipo, la disquera, etcétera, finalmente me convencieron, ¿no? Y decidí asumir el desafío de hacer el álbum. Eso fue hace un año. Ahí empezamos a trabajar con esto. Esto tiene una inmensa cantidad de derechos y de licencias, obviamente. Como se Empezando por la imaginarán, familia, ¿verdad? empezando por la familia, ¿no? Entonces nos juntamos con su viuda, con Nancy Arroyo, Jaramillo de Arroyo y con su Arroyo de hijo Jaramillo. Julio, exacto, Nancy Arroyo de Jaramillo, con su hijo Julio Alfonso Participa Jaramillo. también en el show, Eli. Él también ¿No? participa. Y la verdad es que eso es lo que terminó de impulsarme, ¿sabes? Así es, ¿Sí? cuando Nancy y Julio me dijeron, mira, si hay alguien, algún ecuatoriano que puede encarar este proyecto, eres tú. Así que hazlo. Tienes obviamente nuestro permiso. Ellos son parte de este proyecto, obviamente, como debe ser, son parte de este proyecto. Son socios de este proyecto. Y además Julio Junior canta en el álbum. En No me toquen ese vals está la voz original de Julio Jaramillo, está mi voz y está también la voz de Julio Jaramillo Arroyo. Y él estará también acompañándonos en esta gira. Hay un momento, esto es un spoiler, como dicen los gringos, hay un momento en el cual Julio, papá e hijo cantan juntos conmigo y Julio se refiere a él, le dice, hijo, Espectacular. canta conmigo. ¿No? Oiga, y esto de compatibilizar las voces, ¿no? Mm, Julio Jaramillo era tenor, usted es barítono. exactamente. No se chocan. No, para mí Bueno, fue un desafío para los oyentes. Aquí así se puso técnico con la explicación, no, pero quiere porque, decir que Julio cantaba más alto, que la claro, claro, tesitura, exacto, exacto. él era tenor, y su tesitura pues es más alta, sus tonos de voz son más altos que los míos. Soy barítono, canto por debajo del tenor. Y claro, hay canciones que decidimos no hacerlas porque era todo muy alto para mí. Yo no alcanzaba, no Pero se llegaba a anuncian ninguna. 5 canciones. Elegimos esas 5 por esos motivos. O sea, Porque 5 centavitos. Sí. 5 centavitos, nuestro juramento, no me toquen ese vals, rondando tu esquina y ódiame. Ok. Entonces, en esas, por ejemplo, 5 centavitos, yo alcanzo a cantar la estrofa, ¿no? Quiero comprarle a la vida 5 centavitos. Esas partes sí las puedo cantar. El coro ya me queda muy alto, pero ahí yo le hago una segunda. Entonces funciona. En Rondando tu esquina, esa la grabó un poquito más abajo. Entonces yo sí alcanzo a cantar el coro, ¿no? En nuestro juramento hay unas partes en donde yo no digo, entonces él canta las partes que son más altas y yo canto las que son más graves y yo le hago segundas. Todo esto es parte de amalgamar voces como en cualquier otro proyecto donde yo siempre, obviamente, tenía que adaptarme al estilo, a la interpretación, a la intención. Tuve que oír muchas veces la intención de lo que cantaba Julio, porque claro, cuando uno está cantando a dúo con otra persona, oyes a la otra persona y eso influencia cómo canto yo, cómo encaro la canción, si la estoy cantando más, digamos, con la voz más plena, o más susurrado, o más románticamente, o más con mayor injundia, etcétera. Entonces, claro, yo tenía que hacer tomas para empatar, para que parezca que estamos los dos en el estudio haciendo la misma interpretación y que no fue uno por un lado y otro por otro, como evidentemente. Oiga, leía un artículo de Caracol Radio en Sí, Colombia sí, que anuncia precisamente su presencia sí, en Colombia. Ha de ser un espectáculo allá, una cosa innovadora, porque en Colombia pues la gente solamente oye a Julio Jaramillo a través de los discos o el video. sí. Pero en el nuevo estilo con usted, la verdad es que ya están, los colombianos ya han de estar, pero ansiosos de oírlo, Allá tenía ¿no? mucha fanaticada. Sí, sí, Hay sí, un sí. artículo de Caracol Radio, Sí, sí. casualmente, ¿no? Una Yo, entrevista le... yo tengo la suerte de que en Colombia mi música ha pegado muchísimo durante 25 años voy yendo a Colombia. Entonces, hacer este dueto y juntar para mí es maravilloso, aparte porque, claro, los dos somos ecuatorianos y en Colombia les gusta mucho la música ecuatoriana, ¿no? Mucho la Olimpo música Cárdenas ecuatoriana. tuvo un éxito Olimpo también Cárdenas, allá, por ¿no? supuesto. En todo el eje Ah, cafetero, Julio y Olimpo fueron fundamentales. Pero en la modernidad también, tranzas, fueron ídolos en Colombia en su momento y me abrieron de alguna manera la puerta para todo lo que yo después construí. Cantan muy bien los de tranzas, ¿no? Sí, 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 no, y sí, las es verdad. canciones que tienen.
Douglas es un... Ellos hicieron algo con Julio Jaramillo en algún momento. Douglas hizo, no quiero hablar para no meter la pata porque no sé bien cómo es ese proyecto, pero me parece a mí que lo que hizo Douglas fue una canción moderna y lo que generó es, con inteligencia artificial, una versión de cómo hubiera cantado Julio en esa canción. Entonces, eso sí es creado con inteligencia artificial, no es la voz de Julio. En el caso de Julio Eterno, esa sí es la voz de Julio original, pues la que utilizamos. Él sugiere en el video y en la canción la presencia de Julio. Eh, para terminar de mi lado y luego Romina, porque ya nos están diciendo que ya hay time over. ¿Sí? Que hay un bolón, que hay un bolón ahí esperando. Hay un bolón esperando. Pero ya fue al bolón, ¿no? Ya, No, solo lo encargamos. solo por si no- pasado. si no, no llegaba. Ya, yo pensé que era. Más está Claro. Yo pedí encebollado, pero me hicieron una alternativa y un downgrade al bolón. Bueno. Pero tiene tiempo para más tarde. No. No, ya Tiempo es lo que menos hay. No hay tiempo. A propósito, esta entrevista se va a pasar no solo aquí en Punto de Vista, sino también en el personaje del viernes de esta semana. Y decía que recordaba, si en otros países han hecho este tipo de duetos, homenajes de grandes artistas actuales con grandes artistas del pasado, como Cristian Castro con José José, Ujú. el propio Luis Miguel que recreó muchísimas canciones de Los Panchos y de Claro. Armando Manzanero, etcétera, Claro. ¿no? Y así el Puma hizo también con Los Panchos, etcétera, etcétera. Me parece extraordinario que Julio Jaramillo, que fue una figura descollante en toda América Latina, y con Juan Fernando Velasco, que también es una gran figura y un talento del Ecuador, pero para toda América Latina, pues hayan tomado esa misma ruta y eso lo quiero destacar. Y número dos, Gracias. decir que el año pasado tuvimos la pérdida, que hubiera sido lindo que esté presente, de Fresia Saavedra, y acá, que no es tan conocido, pero con nosotros hizo programa años el hijo de Rosalino Quintero, Jimmy Rosalino Quintero, y falleció el año pasado de 61 años. Oh, no creer. Era profesor de requinto y de guitarra en general, pero Jimmy Rosalino hacía todos los sábados un programa que se llamaba Hecho en Ecuador, música ecuatoriana, Sí. pero el año pasado falleció joven, entonces... a propósito de lo que tú comentabas de Rosalino Sí, Quintero. sí. Un gran maestro, tengo un recuerdo, atesoro con muchísima felicidad ese encuentro con Rosalino, lo que grabamos. Ese álbum estuvo nominado al Latin Grammy. Fue un éxito, digamos, en términos también del reconocimiento a nuestra música. Estuvo en ese álbum también Olguita Gutiérrez, falleció hace Sí. poco tiempo. Estuvo Guillermito Rodríguez, el requinto de oro de América, también pues ya falleció. Consuelito Vargas, que cumplió hace 2 días, me parece, 90 años. También estuvo Fonseca de Colombia y Franco De Vita y etcétera, ¿no? Entre estas grandes figuras. Pero es importante lo que tú dices, o sea, yo creo que hay que reconocer, y ese es el valor fundamental de este proyecto, y es reconocer nuestra música, nuestros artistas, nuestros valores, lo que somos. Ahí está la clave también de lograr esa industria musical que tanto queremos que se exporte, Sí. en entender y en valorar lo nuestro, no por obligación, sino por la belleza, por la calidad, y en eso nuestro lado como artistas, la apuesta y la obligación y la responsabilidad está en brindar espectáculos de calidad, discos de calidad, música de calidad y todo lo que hagamos de calidad. Por eso le hemos puesto tanta gana, tanto esfuerzo, tanto dinero también, tanta inversión a esta gira que se llama Julio Eterno. Son 24 fechas, son 3 en Ecuador solamente. Es una experiencia, yo creo, única, sin duda, e irrepetible, la de poder estar ahí frente al gran Julio Jaramillo, sentir que estuvo en el escenario y que cantamos junto a él. ¿Las fechas en Ecuador? Estamos el
5 de septiembre arranca en Cuenca, en el Coliseo Jefferson Pérez. El 6 de septiembre estamos aquí en Guayaquil, en el Centro de Convenciones de Guayaquil. El 13 de septiembre estamos en Quito. Las entradas están ya a la venta. Hay que apurarse para que no se agoten. Esas localidades aparte que permiten la mejor visibilidad. Están en buenplan.com.es, www.buenplan.com.es. Y si no es de comprar digitalmente, pues en Noé, ¿no? En los Noé a nivel nacional pueden ir y comprar. restaurante. El restaurante, sí. Noé es nuestro aliado, nuestro partner aquí con esto. Y si aparte tienen una promoción ellos, que si aparte hacen un consumo, tienen un descuento en las entradas, así que es un plan. No se pierdan. Este 6 de septiembre estamos aquí en Guayaquil, en el Centro de Convenciones. Es una experiencia única y repetible para ir con el papá, con la mamá, con los... En septiembre estamos en Colombia también, en Medellín, Bogotá y Cali. Y en Estados Unidos arrancamos en Miami el 5 de octubre. Vamos a hacer 17 fechas allá. Así que es una extensa gira que arranca obviamente por Ecuador y que yo de verdad, cuando arranqué este proyecto, quiero confesar esto, me imaginé el momento en el cual Julio salga en el escenario y en su natal Guayaquil diga buenas noches Guayaquil. Esa es la emoción, esa es la figura, es la foto, como dicen los Van a periodistas, temblar los corazones, oiga. que yo me imagino cuando Julio diga buenas noches, mi Guayaquil querida, y cante frente a su público. Eh, bueno, no tengo más preguntas. Juan Fernando, para todos los que nos están escuchando, si nos recuerdas nuevamente cómo ir al concierto aquí en Guayaquil y desearte el mayor de los éxitos con este proyecto que sin duda es un proyecto bastante importante para la música de nuestro país. Gracias, Romina. Sí, es el 6 de septiembre, Centro de Convenciones de Guayaquil. Entradas desde, me parece, $25. Pueden comprarlas en www.buenplan.com.es o en Noé a nivel nacional. Los restaurantes Noé son el punto de venta. No dejen para el último. Tendemos a hacer eso. No dejen para el último planificar. Sí, Vayan con la familia, Sí, con la sí, es mamá, verdad, con el es papá, verdad, con los para el amigos, último. con la novia. Es un momento de celebración de nuestra ecuatorianidad. Es un show que estoy seguro los va a dejar sorprendidos y nuestra intención es que sea una noche Juan inolvidable. Fernando, ya para candidato a presidente ya no se lanza. Ya, No, ya gracias. se quitó esa fiebre. Pero fue una experiencia. Porque eso es algo que uno se le mete, ¿no? Sí, Pero no, eso ya no. La vida pública también es parte La vida de, pública, El servicio público es sí, de uno, la uno a veces se formación de una emociona, persona, ¿no? uno a veces se emociona y cuando logra cosas relevantes, pues uno nunca sabe cuándo es el llamado a servir a su país y a su gente y a los demás. Pero claro, yo nunca dejé de ser músico y hoy que he podido reencontrarme con mi música que vengo desde hace 4 años, 5 años, nuevamente haciendo giras, discos, etcétera. Esa parece una es su realidad esencia, muy lejana. esa es su Sí, esencia, y eso es lo que queremos. absolutamente. Es Su naturaleza, esa es su Es naturaleza. naturaleza, absolutamente. Bueno, sigo siendo presidente de la Sociedad de Autores, que es una función que si bien no es pública, es privada, trabajo para Ese es los SAICE. autores, eso es SAICE. AICE. Es una Douglas fue responsabilidad también presidente. No, Troy fue presidente. Troy. Sí. Tiene que ir a la asamblea. Douglas es parte del consejo directivo Ok. de SAICE. Tiene que ir a la asamblea por la ley. Todo el tiempo estamos. No, sí, ahí nos quedamos otra hora hablando de SAICE y de lo que estamos haciendo por Claro, eso es Sí. otro programa. Otro programa entero. Muy bien, muchísimas gracias A ustedes. a Juan Fernando Velasco por estar con nosotros esta mañana aquí en Punto de Vista y por supuesto en el personaje del viernes. No se olviden entonces Julio histórico, Julio eterno, perdón, Julio eterno. Mira, que a mí yo decía ya histórico suena muy Julio eterno, el 6 de septiembre en Guayaquil. La próxima semana en Cuenca, ¿no? Antes. Próxima semana, viernes el 5 estamos en Cuenca, el sábado estamos ¿Y aquí en qué parte en Guayaquil. Cuenca? En En el Coliseo. Rumiñahui. Perdón, en el Jefferson Coliseo Pérez. Jefferson Pérez. Exactamente. Así, perfecto. Nos vamos a ir a la pausa. Don Alcides, ¿qué le parece? Y regresamos. Espectacular la presencia de Juan Fernando Velasco. Y la verdad es que Espero verte ahí, Alcides. Por favor. Va, Alcides con Sí, tu señora. Por favor, Alcides. Yo creo que disfrutaría mucho. Y después hacemos un programa para que me Ya, va a cuentes ir con- cómo viviste la experiencia. ojalá que vaya también Le voy a decir a mi otras papá provincias. también para... Sí, no, lo vamos a hacer a otras provincias. Porque lo que pasa tiene es que mucha hinchada, Sí, parece sí, sí. Manaví, ¿no?
Sí, sí, sí. JJ. Claro. No, Y todo Juan lo- Fernando. Juan Fernando. Juan Fernando tiene, y aquí también. Oiga, aquí siempre Espectacular. ponemos la canción de Yo nací aquí, ¿ah? Sí, Siempre. bueno. Usted sabe, este es un programa de Ah, no, opinión. Exacto. La como ponemos siempre. Claro. servicio de fondo del Bueno, programa. claro, sí, Pero sí. no me mande la factura de Saiz. No, esa no te la mando yo. Ya, salen aquí a ver. Ya, nos vamos a la pausa y regresamos en un momento. Era Juan Fernando Velázquez, Velasco, perdón. No se olviden. Juan Fernando Velasco Torres. Torres, sí. Torres. Poca Claro. gente me dice Torres, pero sí. Sí, vi, pero yo dije como todo el mundo de Juan Fernando Sí. Velasco. Familiar de José María Velasco Ibarra. No, Ah, ya. Pero de los Velasco No. de Quito. no sé. Bueno, cuál es. hay Velasco también. De mi papá, que era de Quitos, familiar. Claro, ya directo de su papá. Nos despedimos de Juan Fernando Velasco. Ya regresamos con